ni en 100, sino que lo que hace falta es lo redondeo. Lo mío está abierto. Pero hay pactos personales de $5, de $2, $4. Una cosa es de vigilia, una cosa son personales, una cosa son pactos de casa. Aquí hay un hombre que pone para el agua. Y es el único que pone para el agua. Y aquí está. Y me lo ponen estipulado: 3 de flores, tanto para el agua, pacto de casa de papá, mis diezmos. Y una persona están siendo muy bendecidas y van a ser más bendecidas. Te va a decir, pero $3 de flores, hermano. ¿Se acuerda lo que dijo Pastor Jonathan ayer? Traiga flores con amor. Amén. No salga del compromiso y me traiga flores machacadas. Lléveselas para su casa. Para Dios lo mejor. Y si es un arreglito así de $10, $5 y usted lo trae poco, usted cree que no te lo ama. No hay que quién para querer las florcitas que hueva. Es que no son para mí, mi amor. Son para tu rey. Amén. Me gustó esa palabra que Dios usó en tu boca, porque una vez no lo dice porque toda la gente se ofende, pero las flores que los pastores me dieron en el primer culto de la célula todavía están en el altar de mi Padre. Sí, amén. Todavía, hermanos. Ahí están los claveles. Sí, amén. Es cuando a Dios le agrada que es que a veces no está en el número, hermanos. A veces está en el corazón que vos decís, solo tengo $20. No importa, yo le voy a dar al Señor. Aunque usted no lo cree, hermanos, aquí para poner así tengo que tener $40, $45. Esta mujer va conmigo y mi nuera también. No crean que aquí hay $10, no se equivoquen. Así que los que dan para flores, ya con el espíritu ya se enojan. No se enojen, hermanos, ustedes van a ser los bendecidos. Su corazón no puede tocarse porque no puede ahorita. Yo sé que va a poder. Yo sé que usted va a poder. Envió muchos profetas, mi rey, incluyendo a Eliseo, para guiarlos. Advirtió la llegada de la destrucción, pero hasta la paciencia. Le vuelvo a decir, la paciencia de Dios aquí está con usted y conmigo. Pero por favorcito, recuerde, como dijo la pastora, tiene límite. Quizás el Señor esté esperando la última gotita de agua que va a rebalsar ese vaso. Y todavía el Señor dice, no, mejor que todavía no caiga. Siento que le puede arrepentir este año, este mes. No lo voy a hacer. Porque mire, hermano, caer en manos de un Dios vivo, trato con un Dios vivo es muy duro. Amén. Amén. 209 años antes de que los asirios lo destruyeran, Judá duró 345 años. 345 años duró Judá antes que los babilonios tomaran Jerusalén. Luego de repetidas advertencias a su pueblo, Dios usó naciones malvadas como instrumento para su justicia. Ahí hay algo. Porque toda la gente dice, ¿y por qué me mordió el chucho? Porque Dios te lo envió. Ya quieres mover las patas para bailar. Él te mandó el chuchito porque te mordiera la pantorrilla. ¿Y qué pasó? Pues porque a mí me cayó la pedrada, si venía de aquel lado, dio la vuelta y me dio a mí. El Señor usó esa piedrita para llamar tu atención. Porque mira lo que hacía antes, amados hermanos, usaba como instrumento para su justicia naciones malvadas. Ay, me dice, bueno, ¿y por qué me quemé? Pues, si cuántas veces no he hecho yo esto, ¿y qué pasó? Pues, y dice el Señor, no me gusta lo que están haciendo. Esta es una quemadita así, imagínate en el infierno. Terminamos con esto. Los maravillosos milagros de Eliseo mostraron que Dios no solo controla grandes ejércitos, sino además sucesos de la vida diaria. Hermanos, me encanta eso, como le decían a Eliseo a los muchachos, calvo, en buen hebreo salvadoreño, pelón. Y hermanos, él solo dijo, los bendijo, los maldijo. Tenga cuidado con la voz de un profeta que venga de Dios. Nosotros no tenemos por qué maldecir, pero Dios nos puede usar en una palabra de reprimenda, hermanos. ¿Cuántos otros salieron? ¿A cuántos mató?
Se lo dejo de ver. Amén. El martes me lo dice. A ver si es cierto. Sino además, amados hermanos, cuando escuchamos y obedecemos a Dios, Dios nos muestra su poder para transformar cualquier situación. No importa la situación en la que tú estés, Dios la va a transformar para tu bien. Todas las cosas nos ayudan a bien a los hijos de Dios. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué cerré este negocio? ¿Por qué no se dio lo otro? ¿Qué es lo que pasó con el préstamo? ¿Qué es lo que pasó? Dice el Señor, ¡tú pirate, hombre! No quiero que estés endeudado. Voy a tocar un corazón de por ahí, por ahí, por ahí. Gloria a Dios. Si hay momentos que uno dice, hermano, yo todavía ando trayendo regalos de diciembre. Sí o no, mujer. Esto era regalo de diciembre. Y todavía sigo trayendo regalos de diciembre. Me decían, venga, pastora, venga a traer su regalo. No, pues de hoy voy a pasar. Hoy voy a pasar. En vez de agarrar para allá, agarrar para los lados. Hoy voy a pasar. En vez de agarrar para allá, agarrar cuatro comedores. Y diría, pues no, señora, ahorita no es mi tiempo. No se desespere, no se desespere. Dios sabe cuándo le va a llegar su bendición. Mira, hermano, cuando usted menos piense, le llega la llamada. Cuando usted menos piense, le llega el préstamo. Cuando usted menos piense, y está dando el finiquito. Cuando usted menos piense, hermano, le están diciendo que su enfermedad ya se fue en el nombre de Jesús. En cuanto menos usted empiece, le están dando la noticia que usted está esperando de parte del médico. Señor, te dije, ¿por qué lloraste tanto, pues? Por eso hoy ya no me termino las fuerzas llorando, hermano. Hoy las fuerzas las estoy tomando, hermano, con esperanza y fe de lo que Dios va a hacer conmigo. Si ya me saco de cáncer, ¿cómo no me va a sacar de lo que el doctor ha hablado en estos momentos, hermano? El cuidado de Dios es para todos los que están dispuestos a seguirlo. ¿Para quiénes es el cuidado de Dios? Por eso es que llega la prueba, porque como usted no está, amados hermanos, con Dios, Dios no tiene el cuidado de usted. Hasta el culo deja, pues usted. Y el culo le oye. Mire, el último. Ni de eso tiene cuidado Dios. Porque somos desobedientes. A echar gasolina, vaya, pagan todas las luces de gasolina. Y usted con el charquito de gasolina dice, ¿cómo me voy a mover? Con fe, póngale mano al carro que vaya hasta solucionar. Amén. Pero a la esquina llegan, queridos. Amén. Él puede hacer grandes milagros en nuestra vida, nunca se le olvide. Yo más milagros de los que he recibido, hermanos, haciendo que abuso yo de mi rey. Un ídolo es cualquier idea, habilidad, posesión o persona que consideramos mayor que Dios. ¿Se lo repito? ¿Quién? Un ídolo es cualquier idea, habilidad, posesión o persona que consideramos mayor que Dios. Este hombre yo lo he admirado, hermano. Ustedes saben que su hermano vendió a Estados Unidos. Este no ha dejado de servir. Ahí anda conmigo. Martes, miércoles. Hay gente que no puede venir la abuela. No, abuela, para que le demos un siglo. Y Dios te quiere dar, si es necesario, hermano, si Él quiere, te puede dar la mitad de una dulcería. Y vas por un bomboncito, te andan vendiendo. Esta vino mi tía de Estados Unidos, que es lo que le trae. La ropa, más hermano, usada del primo de Estados Unidos viene para El Salvador. ¿Qué le pasa, mi hermano? Y se dio, fíjate que yo te iba a tocar a alguien para que te diera la camisa del uniforme. Pero ya no lo voy a hacer, es que te lo dé tu primo. Así trabaja Dios. Este hombre me ha dicho, mire, pastor, vi que ese hombre que tengo a mi tío, a mi hermano, tengo años de no verlo. ¿Saben qué me dijo este hombre? Lo puedo decir. Te vas a sujetar a mi horario, no me voy a sujetar yo al tuyo. No, eso es el cabeza, este no va a ser miau. Este no va a ser miau, mire, este de verdad. Entonces me dice, mi hermano en Estados Unidos también me dejó unos dólares. ¿Cómo le dijiste así? Te vas a sujetar a mi horario porque yo le sirvo a Dios. Amén. Y si quieres andar conmigo va a ser después del culto. No, calidad.
despedida. Yo todas las despedidas que le di a la Conchita fue después de los cultos. Sí, amén. Yo idolatré a la Conchita, no se equivoque usted. Va diciendo, vamos de par y par, y le decía, no, hijo, después del servicio. Y días que a mí no me tocaba trabajarle a Dios. Cuando usted mete primero a Dios, segundo a Dios, tercero a Dios, su prioridad, prepárese para los milagros. Pero no, primero mi chucho. Tengo que ir la ropa, la tengo que lavar, la tengo que planchar. Mi marido me dijo que saliéramos. Y mi marido nunca me dice que salgamos. Que hoy sí es la bendición, voy a ir. El día del culto la quería llevar el marido a comer. El día del culto le quería comprar un par de zapatos. Cuando el Señor dice, ve, mira al hermanito y dice, ve, esta calza igual que yo, ni me pongo los zapatos. Venga, hermanito, estos 3 pares de zapatos. Venga, este vestidito, mire, ya no me queda. Estoy bien bendecida, estoy bien comida, bien maiciada. Amén. Ay, con esto, mira, más hermano, me encanta. Tómame atención a esto, por favorcito, oiga. Condenamos a Israel y a Judá por su necedad de adorar ídolos, pero también nosotros adoramos a otros dioses. ¿Se lo digo? Poder, dinero, atractivo físico. Hay unos hombres que les cae la baba por una mujer y dicen, no vayas al culto, mi amor. Ay, sí, verdad, no vayas. Ya la primera nos garroteó, la segunda nos arranca la cabeza. No vayamos. ¿Qué es eso, hermanitos? ¿Que acaso Dios no es más atractivo para usted? ¿Que acaso el poder que Dios le va a dar a usted no es todavía mayor que echar fuera demonios en el nombre de Jesús? Atar y sujetar los mismos demonios. Dinero, hermanos. Me encanta lo que decía Pablo, que en la escasez adoraba a Dios como en la abundancia. ¿Usted es capaz de decir lo mismo? Ni el cantor dice aleluya. A veces solo el mundo dice aleluya, qué bendición, ay, cuánto he ganado, ay, este mes me fue bien, ay, hermano, hay gente, hermano, que si se le han bajado los diezmos no se atreven a ponerle $100 más al Señor. Cuando yo veo, hermanos, que a mí se me van bajando las finanzas y no es porque usted va a dar más que Dios le dé, es una realidad de la Biblia. Dando es como se recibe. Cuando veo esto digo, no, diablito, aquí no me vas a ganar. Y le pongo al Señor 120, 140, $200 y ni me han dado nada. Y luego el Señor, vaya, Señor, yo al diablo lo he dejado burlado, se me ayuda. Al rato veo todo lo que me ha entrado por allá, por acá, y digo yo, santo, y debo $125. Usted tal vez lo puede tomar, hermanos, como que yo le estoy vendiendo el evangelio. Yo no le estoy vendiendo el evangelio cuando le he cobrado ya a usted por predicar. Estoy hablando algo personal que yo hago y hasta aquí me ha ido bien. Si el Señor dice que no solo diezmemos el 10%, usted puede diezmar el 20, el 30, el 40, el 50 y el 100%. Pero que nosotros demos si muchos no han dejado de dar sus primicias. Porque les duele entregar todo lo que tienen que entregar. Mire lo que dijo Carranza, que él entregó todo en un pastor y entonces, ¿qué pasó? Pero el pastor, dame un sobre, casi me pega. ¿Qué un sobre? Yo quiero dar todo lo que tú le pagaste, todo lo metió. Dios ya se lo pagó y se lo recompensó. Pero no es de todos, hermanos, eso. Si es que primicia no es el 10%. Primicia es todo. Pero cuando yo dije que iba a ser a la semana, al 15 o todo lo mensual tuyo, ay, hermano, mira, visto, casi se me desmaya aquí. Mire, el Señor se me va a morir este pueblo. Hermano, yo acabo de recibir una primicia de $400. Y digo, wow, esta sí le creyó a Dios. Pero hay gente que dice, ay, la pastora se va a comprar otra cartera. Que va a comprar otra cadena. No, hermano, vi que se me nombre de Jesús. Yo di mis primicias y ahorita estoy, pero vos sabés los regalos que me han venido, bajito chulo. Cosas, hermano, que viví esto. ¿Qué? Por ahí saqué 2, 3 carteras, ¡pum! Ya me llevo otra. Y otra que ya la siento por ahí. Amén.
Dios es bueno, hermanos. Créale a su Dios. Aquí hay gente, hermanos, que yo sé lo que ellas ganan y todo lo pusieron en el sombrero. Y dije, papito, se lo pongo al cielo, papá, mira, esta gente te está creyendo lo que vos mandaste a decir a través de tu profeta. Usted sabe que yo no lo dije, hermanos. Hasta vino la profeta a decirles que ella trajo su primicia y trae su tiempo a esta iglesia. Que los de aquí no diezman. Ponen mira, ahí tienen una cantidad que ya tienen 2 años de poner la misma. Y lo mismo le está dando Dios. También los que tienen trabajo, hermanos, en oficina. Pero hay gente, hermanos, que me di para arriba, van para abajo. Y los señores, aquí, ¿qué pasó, pues? Si tú has dicho que nos vas a bendecir. Todo es tocar dinero y mira, les voy a poner un espejo así giratorio para que me vean. Tú les hablar de dinero y se les caen hasta se duermen aquí. Pues. Mientras tú y yo seamos, amados hermanos, mezclinos, nosotros no vamos a tener lo que Dios nos quiere dar. Por ahí hoy me dijeron, mire pastor, usted predica prosperidad. Y le digo, ¿cómo fue? Me quisieron agarrar así. Ay, pero a mí, pastora, yo no tengo pelos en la lengua para decirle a cualquiera lo que no me gusta. Y me dijo, ¿cómo fue? Pues si usted predica la prosperidad, es que la prosperidad te persigue. Si sos un buen fiel diezmador, la prosperidad te persigue. Si sos un buen oye hermano, diezmo es una cosa y ofrendas son otra. Hay gente que echa el diezmo y ya no ha hecho ofrenda. No es así. Amén. Ah, no, es que yo tengo aquí mi sobrecito y todavía voy a poner. No, lo suyo es aparte, su ofrenda. Hay gente que dice que por estar tocando nos vendan. Cantaba con el micrófono, pastor. No pude. Y se hace cuando va pasando los siervos que nos ponen con el alcohol y se inspiran porque no les pasa el alcohol así. ¿Para quién la bendición? Mira, hermano, yo le digo, bueno, va a pasar fulano y fulano de tal. No, aquí. No es así, son ladrones. ¿Verdad? Amén, gracias. Me encanta mire, cómo es humilde, está colorado decirme algo, pero no puede, amén. Tú puedes echar una cora, hermano, si es lo que andas. Dice el Señor, me dio la cora que anda. No, cosita, espérate, ya te van a llamar que te han puesto dinero en el banco. Te vas a ir para Western Junior, que te vas a ir allá por el Walmart, mira. Ahorita que no tenés comida, te van a mandar, mira, vas a ir a comprar todo lo que necesitas. Ahorita que necesitas esos implementos para ir y estudiar, ya te voy a dar esa computadora, ¿oíste? Ya te voy a dar esa computadora, ¿oíste? Ya vas a ver, ¿oíste? Hasta tus padres van a poder pagar cable, ya vas a ver, ¿oíste? Pero así como somos, terminamos. Dios es paciente con nosotros y nos da muchas oportunidades de escuchar su mensaje. Lo oye por labios de cualquier pastor, de cualquier predicador en esta iglesia, ¿sí o no? Sí. Volvernos del pecado y creer en Él, ese es el meollo del mensaje. Su paciencia no significa que sea indiferente a la forma en la que vivimos, ni tampoco significa que tengamos la libertad de ignorar sus advertencias. Su paciencia debe acercarnos a Él ahora. Gente que dice que yo no me meto con nadie porque mira, no me gusta llevarme con los que se quedan porque después salen en chambre. Usted no tiene humildad, hermano. Hoy me gocé que los vi a todos allá abajo. Yo dije, será un meeting aquí que me están haciendo. Me van a dar en la torre que están haciendo. Pero me encantó verlos a todos sentados allá, hermano, platicando. Y dije, qué bonito. Que ya me hubiera quedado en este relajo mejor. Dije, qué bonito, todos allí, me encantó. Unos dormidos allá, otros tirados allá, parecían bolos, pero ahí estaban tirados. Qué bonito, dije yo, hermanos. Eso es lindo, hermano. Usted hable y diga, me quiero quedar, pero no tengo comida. Más de algunos se le va a caer un pan. ¿Qué van a decir de nosotros? De los López. Ay, te vas a estar, amén. Seguimos. Amén. Qué bonito. ¿Qué vas a traer vos? Yo voy a traer frijol.
yo voy a traer queso, igual que vas a traer pancito, igual que vas a traer, vamos a comprar un pollo allá. ¡Qué bonito! Un día pedí comida, pero me pidieron, ahí ya no volví. Mejor me voy, ahí poder Jesús. Sí, pastora, yo pedí un plato de comida y no sé cuánto iba a dar. Pastora, ¿qué dice usted? Vaya, sí, porque es justísimo, mira. Y digo, así que ahora, yo sí, tiro miradas así. ¿Quién me va a invitar? Amén. Las consecuencias de rechazar los mandamientos de Dios y su propósito para nuestra vida son severas. Son severas, viene castigo. En lo económico, con tu familia, tus hijos ven a rebelde y te vuelven rebelde, no tomaban, hoy toman, fuman marihuana, andan de fornicario con la vecina, lo va a matar el vecino, lo van haciendo con la siete. ¿Sí es cierto? Van a decir que no. Pastor, a ustedes le ocurre, es cierto. De repente te llega y te dice el marido de la mujer, vaya, mire, o lo manda para otro lado o se lo mando bien bonito. No hay necesidad de eso. Amén. Amén. Él no pasará por alto la incredulidad o la rebelión. No se equivoque, Dios nos apunta todo. Como dijo ahora la pastora, toda palabra, y como dijo el pastor, daremos cuentas. Una palabra en ese que usted dice el Señor, ya te la anoté. Debemos creer en Él y aceptar la muerte sacrificial de Cristo. Fue un sacrificio, hermanos. Precioso sacrificio, hermanos. Me gusta ese canto. Cuán bello es el Señor. Esa alabanza me quiere, hermano. Digo, yo siendo el bello, santo, soberano, sentado a la diestra de los padres. Y Él está todavía, hermano, con sus ojos puestos en usted y en mí. Quizás el padre va a decir, ya se acabó la gracia. Y quizás Jesús llegue y le dice, papito, lindo, no, todavía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es ese ruido? Dice Jesús. Es que ya se está llegando el tiempo. Y digo, no, papá. Se van a arrepentir mis hijos que han vuelto al pecado. Se van a arrepentir. Mírame, papá, aquí está la sangre. Mírame mi costado, está todavía abierto. Mírame las señales de las espinas. No, papá, por favor. Quizás por la intercesión de ese abogado que tenemos, todavía Cristo no ha venido, hermanos, a recoger a su amada. Dice que a su fiel prometida. ¿Cuántos adúlteros están aquí? Yo soy la novia de Cristo, grandes chabacanes. Ese sacrificio fue un beneficio solo de nosotros. Él no se benefició, hermanos. Si Él ya era rey. Sí o no, pastor, Él es soberano. Él es el príncipe de paz, hermanos. Si no necesitaba títulos de venir a sacrificarse por usted, por mí, Él ya los tenía y renunció a ellos. Y si no creemos y aceptamos ese sacrificio de Cristo por nuestro beneficio, si no creemos, seremos juzgados. Y no seremos juzgados para bien, mis amores. Seremos juzgados para condenación. Yo digo a todos estos que cantan acá, espero que un día también canten para el Señor allá arriba. Amén. Canten por el corazón, toquen con el corazón. Alguien que quiera llevársela aquí, que para que lo vean, que para que lo admiren, lo voy a sentar. Porque el único artista y grande y precioso se llama Jesús. Recuerden, hermanos, si usted quiere entregar su ministerio, entréguelo. Pero si no, luche por él. Porque no se lo dio carne ni sangre, hermano. Se lo entregó Cristo. Papito lindo, le ha dado todo lo que usted Pérez tiene un gran compromiso ya con el Señor. Porque yo había puesto el ojo en usted, pero Dios lo había puesto antes que yo. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque esto ha sido la culminación de la primera palabra de la mañana, Señor, que usaste a tu sierva. Gracias porque tú no quieres que nos rebelemos, Señor, sino que tú quieres que seamos, Señor, humildes. Y que vengamos, papito lindo, y aceptemos, Señor, ese hermoso sacrificio que hiciste por nosotros.